Su mejor apostolado, el ejemplo de su vida. A lo largo de su vida, el ahora cardenal Sarto se había distinguido por su exquisita caridad. En Venecia todos enaltecían esta caridad siempre creciente del patriarca. Estos son algunos de los testimonios. Para remediar la miseria de los pobres, que era tan grande entonces en la ciudad de la Laguna, daba lo que podía y más, sin preocuparse de sí mismo, seguro de que la providencia divina no permitiría que le faltara lo necesario para el cumplimiento de sus deberes. Cada 3 meses cobraba el cardenal Sarto lo que estaba asignado, pero a la mitad del trimestre ya no tenía un céntimo, porque, según afirman los que vivían cerca de él, todo el dinero se le iba en limosnas. Había veces que no tenía ni para cubrir los gastos de la casa, y entonces tenía que recurrir a un préstamo. Decía la verdad cuando a un párroco de Mantua, que recurría a él para pedir ayuda, le escribía: «Me avergüenza responderos con esta mísera oferta, pero debo confesar que no puedo hacer absolutamente nada más, porque si en Mantua he sido siempre pobre, aquí he llegado a ser un mendigo». Con toda razón podía llamarse mendigo, porque llevaba su caridad hasta el extremo de privarse del último céntimo que aún le quedara en el bolsillo. Cuando un familiar le pidió una limosna para darle a un pobre, con toda sencillez sacó el monedero y vaciándolo le dijo: «Ten, toma todo lo que me queda». Y no sólo daba lo que tenía, sino que era muy austero consigo mismo. A un canónigo de Treviso que le acompañaba a la mesa le dijo: «Las exquisiteces no han sido hechas para mí». Y añadía: «Piense que hoy una familia, y no de la más humilde categoría social, habría pasado hambre si no le hubiese enviado un auxilio. Y son tantos los que viven en tan extrema pobreza». Su fe inquebrantable y su esperanza sin límites le llevaba a vivir sin pensar nunca en sí mismo, sin acumular dinero para la vejez ni entregarlo a sus parientes. Lo que tenía lo daba. Se lamentaba de que las 22.000 liras que recibía cada trimestre no fuesen suficientes para cubrir las muchas necesidades que él deseaba remediar. Y daba tan generosamente que cuando no tenía dinero, no dudaba en despojarse de sus propias vestiduras o de objetos personales muy queridos, como ocurrió una vez. La caridad del cardenal Sarto adquirió en Venecia un matiz especial en relación con una situación social que hasta entonces no había tropezado, al menos en la proporción que en ese momento se daba. Se trataba de pobres vergonzantes. En Venecia se daban familias venidas a menos, que hubieran aceptado cualquier cosa antes que mendigar abiertamente. El palacio del patriarca ofrecía la ventaja de un secreto impenetrable. Si nunca sabía decir que no, en estas ocasiones todavía menos. Y cuando no tenía dinero, se desprendía de lo que fuere. Un caballero arruinado y en extrema necesidad acudió al cardenal pidiéndole ayuda. Al no tener dinero para darle, le entregó algo muy querido, a la vez que le decía: «Lo siento muchísimo, pero no tengo un céntimo. Tome este pequeño crucifijo de marfil que perteneció al angélico Pío IX. Es un objeto de arte de mucho valor. Podrá obtener por él una buena suma». En Venecia todos conocían a su patriarca y conocían bien su exquisita caridad. Por eso decían con toda razón: «El primero de los pobres en Venecia es nuestro patriarca». Y era verdad. Por eso él le decía a su sobrino sacerdote, Juan Bautista Parolín: «Bautista, no encontrarás nada cuando yo muera». Eran muchos los pobres que acudían al palacio pidiendo ayuda. A todos quería ayudar personalmente. Tenía muy claro que los pobres debían ser los preferidos. No se contentaba con darles una limosna. Trataba de solucionar los problemas, y el palacio casi se convirtió en una institución de seguridad social. A él acudían para exponerle los desastres de trabajo,
los incendios, las desgracias familiares. Y todas estas penalidades repercutían en los pobres recursos del patriarca. Además, se extendió un verdadero epistolario de recomendación para solucionar problemas que le superaban. Los empleados del municipio, los agentes de las empresas, los directores de las asociaciones de caridad sabían que en aquellos 9 años casi todas las instancias solicitando trabajo o protección estaban escritas por el patriarca. No se contentaba con que acudiesen al palacio. Era él mismo quien iba en busca de los pobres y los que sufren. Sentía especial predilección por las instituciones benéficas. Visitaba cada semana los asilos y hospitales, consolando a niños y enfermos. Solo en el cielo conoceremos los sacrificios y las privaciones que se imponía para secar las lágrimas que brotaban de tantas personas que sufrían la adversidad de la fortuna y el egoísmo de la vida, para consolar secretos dolores, para soportar las amarguras de cada día. Y cuando se había despojado de todo, este caritativo cardenal no reparaba en extender sus manos a los poderosos y a los ricos patricios, para que tuvieran compasión de aquellos a quienes la vida reservaba las angustias de la miseria y las estrecheces de la indigencia. Si era admirable en su caridad, no lo era menos en su modestia y simplicidad. Su nombramiento de cardenal y patriarca en nada habían cambiado las costumbres de su estilo de vida. Pero quizá nunca su modestia y sencillez se manifestaron con tanta claridad como después de haber vestido la púrpura en la sede de Lorenzo Justiniano. Las grandes salas del palacio patriarcal eran sólo para las audiencias solemnes. Para él, sólo tenía 2 pequeñas cámaras como las que podía tener cualquier párroco rural. A su servicio tenía lo imprescindible para el cargo y las actividades que desempeñaba. Un solo portero, un solo gondolero, sus hermanas, que calladamente y con gran humildad atendían la casa. No tenía inconveniente en abrir la puerta de su habitación de estudio y acoger con su habitual sonrisa al que llegaba. La comida cotidiana era sencilla. No daba nunca órdenes para su mesa, y siempre estaba contento con lo que le ponían delante, de cualquier manera que estuviese preparada la comida. Cuando salía por las calles de Venecia, salía con el sencillo hábito negro, como un sacerdote cualquiera. Ordinariamente se dirigía al Lido, y al desembarcar se dirigía hacia el Hospicio Marino, su meta preferida, deteniéndose a hablar con los pescadores que encontraba. Gozaba tratando con los más humildes, y recordaba, casi con orgullosa complacencia, la pobreza de su nacimiento. Le gustaba llamarse el pobre cardenal campesino. El cardenal Sarto tenía un exacto sentido de la virtud, y así como practicaba la caridad y sabía vivir en pobreza y sencillez, nadie pudo nunca ver en él la más pequeña mengua, la menor disminución en la alta dignidad de que le había investido la Iglesia. Era la dignidad en persona. Cuando con motivo de colocar la primera piedra del nuevo campanario se encontraba en Venecia junto al conde de Turín, el ministro francés de Instrucción Pública, señor Caomier, después de ver y observar al cardenal, hizo esta breve semblanza de él. Es un hombre de gran atractivo personal y de espléndida presencia. Rostro abierto, líneas decididas, pero dulcificadas por sus ojos, en los que brilla una luz de perenne juventud. Ninguna ostentación ni ningún servilismo. Sus maneras con el conde de Turín han sido perfectas, las de un hombre plenamente dueño de sí mismo. Efectivamente, era un hombre lleno de dignidad, pero era una dignidad que le venía de su santidad de vida. Bien lo sabían los venecianos, quienes como testigos de la vida de su patriarca, no ignoraban que vivía siempre en una atmósfera sobrenatural y lo veneraban como santo. Todos los que estaban en contacto con su trabajo quedaban maravillados de su dirección y de la amplitud de su pensamiento, de la sobrenaturalidad de las intuiciones de su mente, como de la precisión de juicio
que en las relaciones civiles y sociales le confería una dignidad y una autoridad a la que era imposible no inclinarse. A estas cualidades se unían todos los recursos que forman un perfecto hombre de gobierno y un cumplido diplomático. Una inteligencia perspicaz, un conocimiento perfecto de los hombres y de las cosas, y una actividad insuperable. Con verdad podía decir un senador: mientras le hablabais, os miraba firmemente con sus ojos penetrantes, que iluminaban su frente bellísima. Os miraba a fondo. Os respondía con cauta oportunidad, demostrando enseguida una percepción rápida y una gran intuición no tanto del hombre en general, sino de cada hombre en particular, de quién debía valerse o de quién debía guardarse. Tenía un espíritu práctico y positivo aun en política, si la conversación recaía sobre ello, y una maravillosa rapidez de precisión. Los venecianos le amaban de verdad. Por eso cuando se referían a él decían «nuestro patriarca». Con esto expresaban todo lo que para ellos suponía el cardenal. Bastaba que corriera la voz de que el cardenal se encontraba en algún lugar o parroquia, para que la gente se reuniera en torno a él deseando oír su palabra, recibir su bendición. Él se mostraba contento con estas manifestaciones de afecto sencillo y sincero, los saludaba y los bendecía. No faltaron quienes ya veían en él al futuro papa, pero la verdad era que gozaba de una gran popularidad en Venecia. Casi se podría decir que toda la vida veneciana se desarrollaba alrededor del palacio. Su larga vida de coadjutor, párroco, canciller episcopal y de obispo de Mantua le había ayudado a recoger una larga experiencia, y ahora en Venecia todos acudían a él con plena confianza. Era solicitado por todos, por los jóvenes, los mayores, la nobleza, el pueblo y los mismos príncipes que vivían en la maravillosa ciudad del Adriático. Todos los días acudían a él numerosas y variadas personas, y él recibía a todos con amabilidad, siempre incansable y paciente al escuchar súplicas y confidencias. Contento siempre de poder hacer el bien, ayudando y consolando en cuanto podía. Consideraba un deber eliminar posturas contrarias, unir ánimos, armonizar voluntades y llevar a su gente a una vida de orden, de tranquilidad y de paz, en la santidad de las costumbres y en el fervor de una vida profundamente cristiana, en la que siempre intentaba hacerlos crecer. Era tal su influjo, sin él pretenderlo, que las mismas autoridades ciudadanas no tomaban una decisión de importancia sin antes escuchar su consejo o recibir su aprobación. Y por supuesto, los sacerdotes, atraídos por su insuperable bondad y por su gran sabiduría en el gobierno de la diócesis, seguían sus indicaciones no sólo con docilidad, sino con verdadero afecto, conscientes de que a su lado trabajaban por la restauración de todas las cosas en Cristo. El Papa León XIII le amaba y le consideraba como la gema del Sacro Colegio. Un día, en una audiencia privada, no dudó en decirle: «Eminencia, vuelva a Roma más a menudo. Le queremos de verdad». Poco tiempo le quedaba al patriarca de estar entre su pueblo tan querido. El histórico campanario de San Marcos se cayó en 1902. Fue un dolor no sólo para la ciudad, sino para la nación. No se podía concebir el conjunto monumental de San Marcos sin el secular campanario que con el tañido de sus campanas había acompañado todas las glorias de Venecia a través de los tiempos. El primer afectado fue el patriarca, pero también fue el primero en lanzar a Venecia, a Italia y al mundo la invitación para reedificar un nuevo campanario sobre el mismo lugar y de las mismas proporciones que el antiguo. No había pasado un año y el 25 de abril de 1903, fiesta de San Marcos, era colocada la primera piedra de la nueva construcción. En la tribuna real, levantada entre la basílica y el palacio ducal, estaba el conde de Turín
en representación de Su Majestad el Rey, el patriarca, un ministro de Italia, el ministro de Instrucción Pública de Francia y el alcalde de Venecia, conde Felipe Grimani. Este fue el primero que habló expresando el sentimiento cristiano del ayuntamiento y de la ciudad. Concluyó su discurso diciendo: «Dentro de 4 años veremos levantarse orgullosa y majestuosa la torre, dispuesta a resistir los ataques del tiempo igual que antes. Que así sea. Y que sea así bajo vuestros auspicios, cardenal eminentísimo, que aquí, atrayendo las bendiciones del cielo, proclamáis la sublime armonía del sentimiento de religión y patria». Terminado el rito de la bendición de la primera piedra del campanario, que había de ser levantado, delante de una multitud inmensa, habló el cardenal, que con la serena majestad de su persona parecía engrandecerse a medida que adelantaba en su discurso. Con una voz señorial cantó las grandezas de Venecia y las glorias de Dios, encantando los ánimos con una palabra poética y honda. Merece la pena escuchar sus palabras. Ningún espectáculo es tan digno de admiración como el de un pueblo que al comenzar una empresa pide a Dios su bendición, porque nunca se levanta tanto el ingenio del hombre como cuando se inclina delante del eterno fuego de donde viene la luz. Ni sus obras se producen con un carácter más majestuoso y solemne que después de la invocación de la potencia suprema que le impulsa y le consagra. Me alegro con vosotros, que os mostráis dignos hijos de aquellos padres que, convencidos de la gran verdad de que se trabaja en vano si en la dirección no está el Señor, quisieron que esta ciudad cristiana, desde su origen, jamás se entregara a ninguna empresa sin haber invocado primero el nombre de Dios y la protección de María. Los venecianos reconocieron siempre en la religión la fuente de su florecimiento, y por eso, mientras fue el alma de sus obras, la directriz de sus decisiones, la inspiradora de sus leyes, y a fin de obtener o dar gracias por los beneficios conseguidos, erigían templos y altares, y le dedicaban asilos de piedad, le consagraban institutos de útiles estudios, y perpetuaban con monumentos sus gloriosos triunfos. Nada podría ser, pues, más grato a los venecianos que unir el recuerdo del acontecimiento de hoy con el homenaje a la religión. No, los ciudadanos de Venecia, al levantar el campanario, no piensan en celebrar su propia fama, sino en magnificar el nombre de Dios, en dejar a la posteridad una prenda de su fe, un recuerdo de su verdadero amor a la patria. Hago votos para que surja, bendecido por el cielo, el campanario que, satisfaciendo a las razones del arte y de la armonía con este templo y con esta plaza únicas en el mundo, sirva para contemplar aquella belleza que es querida por la mente y sentida por el corazón. Surja, bendecido por el cielo, el campanario de San Marcos, y en el principio, en el avance y al final de la obra, se mantengan alejadas las desgracias. Surja bendecido, y se apresure con el deseo aquel día en que se oirá de nuevo el sonido de las campanas, anunciando con la verdadera gloria de Venecia: gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Su discurso fue un himno a la religión y a la patria. Los aplausos con que acogieron sus palabras demostraron que el pueblo de La Laguna era un corazón y una sola alma con su patriarca. Era el último discurso que el cardenal Sarto dirigía a los venecianos. Antes, conviene echar una mirada retrospectiva a su vida. Salió de su casa de Riese con un solo deseo: ser sacerdote de Cristo. Paso a paso, caminó por las diversas encrucijadas que le fue ofreciendo la vida, sin sorprenderse de las caras que iba encontrando, de los hombres distintos con quienes le tocaba vivir, de los negocios complicados que llegaron a sus manos. Él no tenía más programa que hacer el bien y servir a Dios. A muchos admiró que José Sarto no perdía la tranquilidad,
se mantenía en un estado ecuánime. Para lograr vivir así, tenía un secreto que él expresaba así: la confianza no falla nunca. De niño, los chavales de su pueblo le querían como a nadie. Corría como nadie. Se sabía siempre la doctrina cristiana. Dirigía el grupo de monaguillos y todo culminó en su deseo de ser sacerdote, dispuesto a superar cualquier sacrificio para lograrlo. Y lo logró. La fe robusta y el sentimiento de la cercanía de Dios encendían las palabras del bravo predicador de Tómbolo y Salzano. Sus oyentes percibieron su ardor incontenible cuando les hablaba de la Eucaristía, y su delicadeza al hablarles de la Virgen, así como no temía corregir los vicios. Por la verdad y la pureza de la fe, no hubiera temido perder la vida. Tuvo la fina percepción de los hombres que penetran las conciencias, y por eso vio que los pueblos pierden la fe, porque la ignorancia religiosa corroe los fundamentos en que se apoya. Por eso insistirá siempre en la necesidad de enseñar el catecismo. Enseñanza del catecismo concebida por él en toda su grandiosidad histórica y teológica. Quisiera llevar todo el mundo al Señor. Su fe ofrece una característica especial. Fue el hombre de la fe en su sacerdocio. Los que le conocieron han dejado un testimonio explícito. Su objetivo fue siempre la gloria de Dios, instaurar en Cristo los tiempos y los hombres. Y por lograrlo, sacrificarlo todo: la salud, el reposo, las ilusiones. Vivir totalmente el sacerdocio. Esta fue su ilusión que llevó a cabo a lo largo de su vida. En el orden interno, por un cultivo serio de los elementos de santificación propia, de que el sacerdote dispone. En el orden externo, con una dedicación apasionada a su ministerio. Esta fe de José Sarto en su sacerdocio es el punto de vista exacto para percibir la continuidad de línea en sus múltiples acciones del hombre, que un día, joven coadjutor, consume la velada sin prisas, conversando con los labriegos de Tómbolo. Otro día, vestido de cardenal, aprovecha el trayecto de la góndola camino de Santa María de las Gracias, en Venecia, para cerrar los ojos y preparar la celebración de la misa. Así discurrió la vida de este sacerdote, hoy cardenal. Dios le tenía destinado para ser su vicario. El 20 de julio de 1903 fallecía León XIII, el soberano pontífice que con la altura de su genio y con la amplitud de su mente había dirigido la Iglesia durante un cuarto de siglo. Más tarde, las agencias de información dieron los detalles de su tránsito. Al recibir la unción de los enfermos había dicho: «Vamos hacia la eternidad». Cuando el 19 de julio se sentía morir y contemplaba junto a su cabecera a su fiel secretario de Estado, el cardenal Rampolla, le dijo con humildad: «Hemos trabajado juntos durante 25 años al servicio de la Iglesia. Si durante este tiempo le he inferido algún agravio, le pido perdón». Aquella misma noche pasó a la casa del Padre. Mientras el pueblo de Roma lloraba la muerte del pontífice, de las diversas partes del mundo los cardenales se encaminaban hacia Roma para dar a la cristiandad un nuevo padre, a la Iglesia un nuevo vicario de Cristo y a la humanidad un nuevo maestro. También el cardenal Sarto, conmovido y preocupado, se dispuso a partir para asistir al cónclave. El 26 de julio, después de despedirse de sus hermanas, salía del palacio ajeno a los designios que Dios tenía sobre él. En la estación le esperaba una enorme multitud que había acudido para despedirle, y todos con un solo grito le pedían: «Vuelva pronto, Eminencia». Esta petición brotaba del pensamiento que en todos los corazones existía de que podía no volver nunca a la ciudad de los canales. Al partir el tren se escuchó una grandiosa ovación. «¡Viva nuestro patriarca! ¡Viva nuestro cardenal!».
Él contempló su querida ciudad, lanzó una mirada de despedida a las cúpulas de la insuperable basílica de oro, que se esfumaba en la azul tranquilidad de las aguas, y sintió toda la amargura de la partida. Escondió su rostro entre las manos, y sus ojos se cubrieron de lágrimas, sintiendo el deseo de apresurar la vuelta y poder dedicarse a las tareas cotidianas, para terminar allí sus días, dedicado por completo a la salvación de las almas. Dios le encaminaba hacia la última meta, para darle todas las almas de la tierra como a jefe supremo de la Iglesia universal. ¿Presentía la posibilidad de un destino al que él siempre manifestó querer sustraerse? A cuantos en los días precedentes le habían pronosticado que sería el futuro Papa, les había replicado con acento severo: ¿y no tenéis otra desgracia peor que augurarme? Cuando en cierta ocasión, ante la edad avanzada de León XIII, Monseñor Primo Rossi le preguntó al cardenal Sarto en quién pensaba para una posible sucesión, éste le contestó: «Me hacéis una pregunta del todo intempestiva. ¿Quién será el sucesor de León XIII? Imposible hacer conjeturas. Y además, suceder a tan gran pontífice. Por la sabiduría con la cual León XIII iluminó el mundo, cabe esperar que un gran papa será llamado a sucederlo, pero un papa que deberá imponerse sobre todo por su santidad». Sin pretenderlo, el cardenal Sarto identificaba sus cualidades como las del sumo pontífice que habría de suceder a León XIII. Entre los muchos que de cerca y de lejos le contemplaban, había hombres como el insigne jurista Ferrini, que se expresaban así: «Tenemos ahora un papa, León XIII, que con su profunda ciencia, con su seguro golpe de vista y con su finísima habilidad, levantó prodigiosamente y por encima de cuanto cabía esperar la situación de la Iglesia en el mundo. Pero a la muerte de León XIII, la Iglesia puede tener necesidad de un jefe supremo que la conduzca de nuevo a las virtudes evangélicas de los tiempos apostólicos, a la bondad, a la caridad, a la sencillez del espíritu, a la mansedumbre, para ejercer mayores influjos en las masas populares. Y en este sentido, podría parecer oportunísima la elección del cardenal Sarto de Venecia, el cual se muestra aureolado en sumo grado de la fama de tales virtudes. Tanto Ferrini como Sarto estaban de acuerdo acerca de las cualidades que debería tener el sucesor de León XIII. La única diferencia consistía en que mientras Ferrini veía en el patriarca de Venecia el hombre más indicado para ceñir la tiara, llegado el momento, éste pensaba con terror en la posibilidad de ser elegido para tan excelsa dignidad, para la cual, con sinceridad, no sólo se creía indigno, sino falto de las condiciones para soportar semejante responsabilidad. También el cardenal Lucindo María Parocchi, vicario de León XIII, era de la misma opinión, y ya en 1897, hablando con un sacerdote de Venecia, le dijo: «Vuestro cardenal será el sucesor de León XIII». El cardenal Sarto no tenía ninguna duda respecto de su regreso a Venecia. La idea del papado se hallaba tan alejada de su mente, que a los pronósticos de sus amigos y conocidos no contestaba, o bien respondía con una de aquellas bromas familiares que a menudo brotaban de sus labios. El sincero afecto que le habían demostrado los venecianos al despedirle, acrecentaban en él el deseo de regresar tan pronto hubiera terminado el cónclave. Todavía se aseguró más de su regreso cuando, al mantener una conversación con el cardenal arzobispo de Burdeos, éste, al enterarse de que era el patriarca de Venecia, pero que no sabía francés, le dijo que entonces no podía ser papable, porque el papa tenía que saber hablar francés. Con sinceridad le confirmó al decirle: «Así es, no soy papable, deo gracias». Eran opiniones. Los designios de Dios eran muy distintos y estaban ya a punto de manifestarse sobre el cardenal de Venecia, que aunque no supiera francés, tenía sobrada santidad y ciencia para ser el hombre elegido por Dios, para regir el destino de la Iglesia
e indicar a los hombres los seguros caminos de la verdad y de la salvación. A través del cónclave, Dios mostraría quién era el designado para representarle como su vicario.